Gloria a Jesús. El tema de esta noche, militantes y atletas del reino. Militantes y atletas del reino. Porque eso es lo que somos, ¿verdad? Y tenemos que asumir nuestro rol. Estamos en un reino, ¿verdad? Y es el reino de la luz, el reino del conocimiento, el reino de la sabiduría, ¿verdad? Y todos somos militantes de dentro de este cuerpo, que lo podemos llamar reino, lo podemos llamar iglesia, ¿verdad? Dentro del reino de Dios. Y hay una manera de militar como soldados y hay una manera de correr como atletas. Hay una manera de militar como soldados y hay una manera de correr como atletas dentro del reino. Y las dos funciones las tenemos nosotros, el cuerpo de Cristo. Militar y correr. Lo importante es conocer cómo militamos y de qué manera corremos. Para no quedar, y una palabra muy importante la vamos a explicar, descalificado. No tiene nada que ver con tu salvación, la salvación de nosotros es eterna. Cuando recibimos vida eterna, precisamente la palabra lo dice, es una vida eterna que no se acaba nunca, y eso lo recibimos solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Ni añadiéndole, ni quitándole a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, y estoy seguro que todos vamos a salir edificados en esta noche. Esa es siempre la intención y el propósito, ¿verdad? Y de paso le damos un saludito a los que nos escuchan y nos van a escuchar a través del mundo entero. Filipinas, unos lugares que te digo que es increíble. Japón, Filipinas, Australia, todos lados. Qué rico es saber que allá está llegando el Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Seguimos avanzando poco a poco, poquito a poco. Ahí vamos militando y corriendo debidamente. Y cada vez que pisamos el pie, sabiendo dónde pisamos para no resbalar, ¿verdad? Para no cometer errores. 1 Corintios 9, vamos a ir al versículo 24, por favor. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 9, 24 dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corintios, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, ¿verdad? Pero uno solo, ¿qué cosa? Se lleva el premio. Corred de tal manera, ¿cuál manera? Como que si tú eres el que coge el premio. Entonces, para nosotros correr de la manera del que coge el premio, hay que hacer lo siguiente, mira. Eso implica sacrificios. Eso implica sacrificios. Implica sacrificios. Si nosotros nos damos cuenta, analizamos, vemos, por ejemplo, en un partido de tenis, el que gana es ¿quién? El que entrenó más, el que se dedicó más, el que puso un empeño mayor, el que se acostó temprano, el que se levantó a comer bien, el que comió más frutas, vegetales, ¿verdad? Pero el que andaba parrandeando, o el que se descuidó, la noche antes del partido, ¿qué pasa? Queda como descalificado. Salvo como por fuego, ¿verdad? Salvo como por fuego. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que corramos de la manera como corre uno que piensa que es el único que va a ganar. Obviamente todos nosotros tenemos una corona incorruptible preparada para nosotros, pero la manera de ser un buen atleta dentro del reino, dentro de la iglesia, implica sacrificios. Porque todos tenemos obras preparadas de antemano para nosotros caminar sobre esas obras. Y todos tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que correr de esa manera,
como que si somos los únicos que nos vamos a llevar el premio. Versículo 25, mira. Todo aquel que lucha, ¿qué pasa después de eso? ¿De todo qué cosa? ¿Qué es eso? ¿No es sacrificio eso? Se abstiene de la parranda, se abstiene de los hamburgues, se abstiene de, ¿verdad?, de muchas cosas para ganar ese premio dentro de esa carrera que ha decidido correr o que lo han hecho correr. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, el mundo, o en lo secular, como el ejemplo que él está poniendo, la verdad, para recibir una corona corruptible, algo que se corrompe, algo que no dura, algo que no permanece, pero nosotros una incorruptible. Entonces, con mucha más razón, ¿verdad? Debemos de correr de esa manera, absteniéndonos de muchas cosas. Y vamos a ver cómo vamos a abstenernos de esas cosas. Dice, así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que él corría de la manera de los que se abstienen, de la manera de los que quieren ganar el premio, de la manera de los que quieren llegar a la meta final. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué significa la palabra ventura o la expresión a la aventura? A la aventura significa sin determinado objetivo o a lo que depare la suerte. Sin objetivo o a lo que depare la suerte. Pero el apóstol Pablo dice, mira, no vamos a correr así. Vamos a correr sabiendo a dónde vamos. Sabiendo que nuestra corona es incorruptible, que está garantizada, ¿verdad? Sí, corremos bien. A la aventura significa sin objetivo o lo que depare la suerte. O sea, a ver qué pasa, ¿no? Como cuando nosotros estábamos dentro de un sistema religioso dañado y después de 10 años, 20 años, 15 años, 40 años de estar en la iglesia nos preguntaba, ¿usted es salvo? Ojalá. Hermana, si usted muere hoy, ¿se va al cielo? Dios quiera. Ojalá. El testimonio del pastor después de 30 años le preguntó a la iglesia, ¿cuántos se van si viene Cristo hoy? Y nadie levantó la mano. Eso es correr a la aventura, sin objetivo, a ver qué pasa. Porque no hay qué cosa, conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. El versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no sin propósito, sin objetivo, no como que a lo que me depare la suerte, no. De esta manera, ¿qué cosa? Peleo, no como quien golpea, ¿qué cosa? Al aire. Él sabe a dónde va, él sabe lo que quiere, él sabe cuál es la lucha, él sabe contra quién tiene que luchar porque él conoce su premio, su corona. Y de esa misma manera tenemos que hacerlo nosotros. Mira, no como quien golpea al aire o el aire, sino que golpeo, ¿qué cosa? Mi cuerpo. Muy importante. Y lo pongo como en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado de qué? De su carrera, de su apostolado, de su carrera, de su propósito, de lo que o para lo que Dios lo puso. Entonces yo comenzando, voy a ser un mal atleta, voy a ser un atleta sin sacrificio, voy a ser un atleta sin disciplina, voy a ser un atleta que no maneja su cuerpo dentro del sentido espiritual, como él estaba hablando. Entonces puede quedar, ¿qué cosa? Descalificado. Salvo para siempre, la salvación aquí no está en juego. Pero es nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo. Nuestros dones, nuestro propósito, nuestra labor. Pero nosotros sabemos que Él sí se abstenía de muchas cosas. Porque entonces, ¿de qué se abstenía? Dice, de todo se abstiene. Dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ve al capítulo 8, versículo 13, por favor.
Y eso es el contexto de lo que él está escribiendo acá. Capítulo 8, versículo 13 del mismo Primera de Corintios. Porque el apóstol Pablo lo que está haciendo es se está poniendo como de ejemplo. Él se está poniendo de ejemplo. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Abstenerse. ¿Lo hace él por qué? Porque él es un buen atleta dentro del reino. Él se está absteniendo de algo porque él quiere correr bien esta carrera. ¿Cuál era el propósito de esa carrera para el apóstol Pablo? Salvar a muchos por medio del evangelio. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Y para lograr ese propósito, él dice, mira, hay que hacer como un buen atleta, porque al fin y al cabo, este sacrificio o cualquier sacrificio que yo haga para lograr ese propósito, tiene galardón, tiene un premio, tiene una corona incorruptible. Y él se está poniendo como ejemplo. Y eso es solamente un ejemplo de lo que él se abstenía, ¿verdad? También él se abstuvo de las ofrendas, que él tenía derecho a las ofrendas. Y sin embargo, dijo, ¿tú sabes qué? Por amor al evangelio, por no poner tropiezo al evangelio, me voy a abstener de este derecho como apóstol para no poner tropiezo al evangelio. Otro ejemplo de la abstinencia de él es en 1 Corintios 9, 19, ahí mismito donde estamos. Y aquí podemos ver la actitud, la manera, el proceder del apóstol Pablo. Dice, por lo cual, siendo qué cosa, libre de todos, me he hecho qué, siervo, sacrificio, mira, ser un buen atleta implica sacrificio. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué es eso? Sacrificio. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y después entonces comienza a dar el ejemplo del atleta. Él está hablando del sacrificio que requiere para salvar a muchos, para predicar el evangelio, para que nosotros sepamos y estemos seguros de que todo sacrificio que nosotros podamos hacer por el evangelio tiene un galardón. Todo de lo que nos abstengamos en esta vida tiene un galardón. Y hay cosas que nos gustan, ¿verdad? Pero no conviene. Es importante hacer lo correcto, no lo que se siente. Escuché que mi mamá estaba hablando del problema de los homosexuales, y ese es un vivo ejemplo de eso. En vez de hacer lo correcto, se ha hecho lo que se siente. Y por eso es que tenemos las leyes que tenemos. Pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Y Dios tiene control de todas las cosas. Mira, abstinencia son los intereses personales por amor a nuestros hermanos. Abstinencia de orgullo, de vanagloria, para alcanzar a las ovejitas que están fuera del redil. Ya explicamos el versículo 27, eliminado de qué dice, de su carrera, de su ministerio como apóstol. Y nosotros sabemos que si hay un equipo, por ejemplo, de básquetbol, de soccer, si hay uno que no es disciplinado y que no está cumpliendo con su propósito, ¿qué pasa? Lo sientan en la banca hasta que se discipline, hasta que se entrene y sea un buen atleta. Ahora, en el versículo 27, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Dice que golpea su cuerpo. Golpea su cuerpo, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Anteriormente dice, no como quien golpea al aire. ¿Tú has escuchado a algunos hermanos y nosotros hemos hablado que limpian los aires y todas esas cosas? Oh, sí. Eso es golpear al aire. Eso es tirar golpes al aire. No le estás dando a nadie, ni a nada. Tienes que golpear ¿qué cosa? ¿Qué implica eso? Tus deseos, lo que para ti es correcto, lo que a ti te gusta.
Lo sacrificas por amor a Cristo Jesús, por amor a la obra, por amor al hermano, por amor al testimonio, por amor al nombre de Cristo Jesús. Al nombre de Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo dice, mira, yo golpeo mi cuerpo porque él sabía lo que su cuerpo producía, como tú y yo lo sabemos. Vamos a Romanos 7, por favor. Que es lo único que tenemos que luchar constantemente con este caparazón, ¿verdad? Romanos 7:15. Vamos a leer del 7:15 al 17. Capítulo 7, versículo 15 al versículo 17. ¿Qué ser buenos atletas? ¿Estamos ahí? Dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, ¿qué cosa? Por eso es que el apóstol Pablo dice, mira, golpeo mi cuerpo. Versículo 21, por favor. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, que hay una ley. ¿Por qué el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, golpeo mi cuerpo? Porque hay una ley que dice que el mal mora en nosotros. Al decir nosotros, estamos hablando específicamente de qué cosa? Del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, yo golpeo mi cuerpo, porque ahí es donde está, ¿qué cosa? El mal. ¿Y esa es una qué? Ley. Es una ley. A veces no queremos hacer algo que conviene, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Dentro del ministerio, dentro de nuestra vida personal, lo que sea. Pero eso es ser buen atleta. Buen atleta es golpear nuestro cuerpo. En otras palabras, poner al cuerpo en abstinencia de lo que no conviene. De lo que no conviene. Versículo 21, otra vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es una ley. Porque según el hombre interior me deleito, ¿en cuál ley? En la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Como buenos atletas tenemos que hacer morir esas obras de la carne. Vamos a Romanos 6:12, por favor. Siempre hemos hecho referencia de estos dos versículos. Romanos 6:12. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabemos que la salvación no tiene absolutamente nada que ver acá. Tiene que ver nuestra manera, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro. Romanos 12:1. Porque definitivamente vale la pena el sacrificio, ¿verdad? Oye, ¿qué sacrificios hacen los atletas que son buenos atletas? Oye, esa gente se duermen temprano, se alimentan bien, aunque quieran comer de todo, no pueden, se abstienen, aunque no quieran, hacen ejercicio, corren, hacen abdominales, pesa, cosa de que el resto, ¿verdad? La persona común y corriente no hace o no hacemos. Pero ese atleta va con la mente que va, ¿qué cosa? Que quiere ganar esa corona, ese premio, ese galardón.
Pero el apóstol Pablo dice, mira, ellos a la verdad por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Quiere decir que, pues, más deberíamos de nosotros, mucho más sacrificarnos. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo hacemos con nuestra razón, lo hacemos con nuestra mente. Colosenses 3:1, por favor. Es que tú sabes cuál es el problema, que como dice en Romanos 7, que hay una ley, y esa ley dice que el mal mora en nosotros. Esa es la realidad. Entonces fíjate, cuando alguien se te atraviesa en el carro, en el camino, a las 4 de la tarde con ese sol que está a todo dar, y si se te rompió el aire hace una semana, peor todavía, y viene uno ahí, se te atraviesa adelante, y entonces la ley que está en tu cuerpo, donde mora el mal, te dice, enójate, insulta. Pero fíjate, el Espíritu de gracia te dice que seas paciente. La Biblia dice que hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu. Si nosotros queremos ser buenos atletas y ser militantes responsables dentro del reino, tenemos que hacer morir esta ley por el Espíritu Santo. Te voy a dar otro ejemplo. Mira, cuando alguien te engaña o te traiciona, esta ley te dice, guarda resentimiento, véngate, hazle lo mismo. Mira, el Espíritu de amor te dice, como Cristo nos ha perdonado, también perdonar. ¿Qué es lo que nos volvemos? Carnales. ¿Qué es una persona carnal? Una persona que vive bajo esta ley. ¿Y es por qué? Porque esta ley está ¿dónde? En nuestros cuerpos. Entonces fíjate, mira, otro ejemplo. Dice, alguien nos hace un mal, ¿qué hay que hacer? Que pagarle con la misma moneda. Y el Espíritu Santo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Mira, ¿quién hace la parte del Espíritu? El que es un buen atleta y un buen militante en el reino. Oye, fácil no es, por eso es que el apóstol Pablo da un ejemplo de un atleta, de alguien que tiene que entrenarse. Pero el mensaje que queremos dejar plasmado en esta noche es que cualquier sacrificio que nosotros hagamos por el reino, por la iglesia, por los hermanos, tiene un galardón inmenso. No, eso no queda perdido, eso no queda sin recompensa. Toda abstinencia que nosotros sometamos a esta carne que está dañada, que tiene una ley donde mora el mal en ella, en nuestros miembros, tiene galardón, tiene recompensa y es eterna. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos cristianos han resucitado con Cristo? Todos. Si tú eres de la fe de Jesús, tú has resucitado con Cristo. Si tú has confesado con tu boca, tú has resucitado con Cristo. Entonces esto es para todos nosotros. Mira, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué dice? Pues mira, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué cosa? Anduvisteis en otro tiempo, ya no, cuando vivías en ellas. Pero el ahora del creyente es esto. La responsabilidad que nos toca es esta. Dejad también vosotros todas estas cosas. Mira, 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué cosa? Renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es
el desarrollo del atleta, del militante que queremos dentro del reino. Dice el versículo 11, el 10 voy a leer otra vez, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mira, vestíos pues como escogidos de Dios. Eso es ser un buen atleta, eso es ser un buen militante, eso es ser un hijo de Dios responsable. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira, cuando se te atraviesa por ahí, en el Palmetto o en la US Juan, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Mira qué importante es este asunto. Mira, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Por gracia. Por gracia. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y aquí está la clave, mira, para vivir por el Espíritu. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si eso no sucede, mi hermano, no hay buen atleta. El buen atleta tiene la palabra de Dios abundantemente en él. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, mira, buen atleta, buen militante, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la abstinencia que nosotros estamos hablando en esta noche. La abstinencia es a esa ley que mora en nuestros miembros, por amor a la iglesia, por amor a Cristo, por amor a todos nosotros. Vamos a terminar con 2 Corintios 10:3, por favor. 2 Corintios 10:3. Hay una parte en Timoteo donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo precisamente que un buen soldado no se involucra en los negocios de la vida, ¿verdad? Sí, aquí está, vamos a ir ahí después entonces. 2 Corintios 10:3, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dice, pues aunque andamos, ¿qué cosa? Claro que andamos en la carne, ¿no? Andamos en un cuerpo, cargándolo todo el día. Entonces fíjate, dice, pues aunque andamos en la carne, que andamos en la carne, no militamos según la carne. Mira, no hay excusa. Entendemos que puede pasar, pero no debe pasar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a terminar en 2 Timoteo 2:1. Le dice el apóstol Pablo, tú pues, hijo, esfuérzate, ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ¿qué cosa? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira, somos militantes, somos soldados, somos atletas, el atleta sufre también. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Sin hacer trampa. Sin hacer trampa. Hay que luchar, hay que correr, hay que ser buen soldado, hay que militar, hay que ser buen atleta legítimo. ¿Qué es un atleta y un soldado legítimo? El que sigue el consejo del versículo 1 y 2. El que se esfuerza en la gracia
y el que encarga a hombres idóneos a enseñar lo mismo que aprendieron del apóstol Pablo. Mira, y aquí realmente el apóstol Pablo describe un buen atleta y un buen soldado. Y voy a leer hasta el 21, del 1 al 21. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oye, solamente para eso hace falta disciplina, hace falta sacrificio, porque el orgullo del ser humano, ¿verdad?, siempre se mete por el medio. Hay otra parte donde dice que consideréis a otros como mayor que vosotros. Solamente eso, difícil, pero hay que ser buenos atletas y buenos soldados. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aquí está la carrera de cada uno de nosotros. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos tenemos una carrera diferente, todos corremos diferente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos esos dones, cada uno de nosotros los tenemos que hacer de una manera, corriendo como que si fuésemos los únicos que vamos a alcanzar ese premio. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¡Wow! En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este es el menú de un atleta del reino. Aquí está, mira. Porque acuérdate que estamos en contra de ¿qué? De esta ley que está en nuestros miembros. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con cuántos hombres? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Darle de comer. Y si tuviere sed, darle de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Eso es un buen atleta y un buen soldado de Cristo Jesús. En otras palabras, se manifiesta ¿dónde? En el amor. El amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Algo que necesite ser aclarado?